desde el infierno. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo y darle la bienvenida a este su programa Desde el Infierno. Hoy tenemos un programa que creo que va a ser un programa sabroso por el tema del que vamos a hablar. Le recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y durante esta hora lo invito a que nos acompañe aquí en C7 Multiplataforma. Hoy vamos a hablar, decía, de algo que creo que es un tema muy sabroso. Vamos a hablar de carne, pero vamos a hablar de carne certificada, porque no toda la carne de res que comemos, como en otros animales, es igual. Y hay carnes certificadas que tienen un valor muy importante en términos de calidad, que son certificadas precisamente porque hay un proceso atrás de esta carne que inicia desde la genética del animal, la alimentación del animal, el entorno del animal, la forma en que es engordado, la forma en que es procesado, la forma en que es empacado y también la forma en que es preparado y servido en su mesa en un restaurante o que se le vende a usted para que pueda hacerlo en casa, en la cocina o en la terraza, en el asador. Y es un tema creo que es importante. Estamos avanzando mucho en nuestro país en temas gastronómicos. México está convirtiendo en un país poco a poco con mayor cultura gastronómica, mayor cultura culinaria, y creo que es un tema que va a ser muy interesante. Vamos a hablar de carne, de la carne certificada, y si tiene algún comentario o pregunta que hacer sobre el tema, recuerda que tenemos un teléfono a su disposición, el 3030-5307. Se lo repito, si nos está escuchando en radio, 3030-5307. Y también le recuerdo que hay una cuenta de Twitter, mi cuenta personal, que es @GilbertoPérez, con la cual también podemos estar en contacto durante el programa y también, por supuesto, el resto de la semana, todos los días. Mira, para hablar de este tema tan sabroso y tan interesante, hoy me acompaña un experto en el tema de carnes, que además es propietario de un restaurante en Guadalajara que se llama Sonoma, que es uno de los pocos restaurantes que tienen ya certificación de poder vender carne 100% certificada en los Estados Unidos, que es sin duda tal vez el estándar más alto en certificación de calidad de carnes, y por eso me da mucho gusto recibir aquí a Aarón Mizrahi. Gil, ¿cómo estás? Aarón, qué gusto estar gracias acá. por acompañarnos y ayúdanos a entender este tema de la carne. Digo, todos los días los que obviamente comemos carne, que somos la mayoría de los seres humanos, ahí por supuesto un respetable sector de vegetarianos que no comen carne, está bien. Pero bueno, una buena parte de los mexicanos comemos carne, pero obviamente pues no toda la carne es igual, y creo que poco a poco, yo decía, México ha ido caminando en cultura gastronómica, pero pues hay como en todo, categorías, niveles de calidad. A ver, ayúdanos a entender. Y bueno, quiero decir una cosa muy importante. México tiene una excelente carne. Sí, somos un excelente grandes ganado, productores de muy buena carne. y en el mundo. Sí. ¿No? Más que nuestra carne no se queda aquí. Se va a Rusia, se va a China, se va a Europa, ¿no? Y a Estados Unidos también, claro. Y luego nos la mandan para acá. Sí, ya empaquetada. Exactamente. Yo a lo que nos he enfocado mucho en Sonoma, uno es casarnos con una marca que da el 100% de garantía de que es la mejor carne del mundo. Sí. Atrás de esa marca existe lo que es la USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Que son muy estrictos. Muy estrictos. No hay manera de corromper algo, ¿no? Incluso... O de brincarte algo. Tú como inspector das un grado mejor al que te debe que ser por alguna corrupción en alguna marca y te vas directo a la cárcel. Sí. Y aparte con fianza y todo el rollo. No existe ni fianza, pero... Y obviamente el productor que se brincó las trancas, pues también, aparte, también vetado para volver a ser proveedor. Es otra cosa, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la carne? Yo, por ejemplo, pues como carne desde chico. Mi papá fue un gran amante de la carne. Ahora vamos a entrar a otra parte que son los cortes. Sí. ¿No? Pero la carne nunca pareciera ser uniforme. Tú vas a un lugar y dices, qué buen restaurante, qué buena carne, y al día siguiente dices, qué chiclosa, y al día siguiente está muy seca. Y incluso en las carnicerías. Oh, claro, exactamente. Tú vas y dices, dame de esto, vas la próxima semana, pide lo mismo y ya no es la misma. Ya no supo igual, ¿no? Así es. Y no fue culpa de la muchacha, culpa del cocinero, ¿no? Ni tampoco es culpa de nadie, ¿no? No dejemos de lado de que lo que comemos es un animal, un ser vivo que tiene genética y que no puede ser un producto y que está sujeto a la alimentación, ¿no? Al medio ambiente, a muchas cosas. El clima y todo lo que sucede, ¿no? Lo bonito que
yo encuentro en la carne americana, es un proceso muy bien cuidado. Sí. El animal pasa el 65% de su vida en el pastoreo. Eso genera músculo, ¿no? Sí. Eso genera que el animal comience a tomar fuerza, que el animal se ambiente y viva cómodamente. En un ambiente prácticamente natural. Exactamente. No en un corral. No en un corral. Después lo pasan ya al Hotel 5 Estrellas, Sí. por decirlo así, donde comienza la engorda. Donde a través de alimentos controlados, ¿no? Que no caigamos en que si son hormonas o no, digo, son alimentos controlados, es alimento que le da al animal ya la estructura para comenzar a hacer esa grasita interna. Y que es saludable. Exactamente. Que no tiene ningún efecto en el ser humano ni en el animal. Al contrario. ¿No? Bueno, depende del exceso, Sí. causa como todas las cosas problemas. Entonces el animal, aquí es algo muy importante. Pueden ser 10 vacas iguales y pueden comer lo mismo, y pueden caminar los mismos kilómetros y comer los mismos kilos de grano. Viene la genética. Sí. Estados Unidos desde el 91 comenzó a estudiar a la genética, la grasa, las razas, hizo cruces de razas. Digo, Estados Unidos es un país muy grande, Enorme. donde existe mucho calor, congelado, y así están las reses alrededor de Estados Unidos. Platicábamos el otro día que en Texas es donde más se concentra todo. Un mercado importantísimo mundial. Mundial. Pero, obviamente, pues hay muchos más estados donde hay otro tipo de climas. ¿Qué pasó con los Estados Unidos? Crearon mezclas de razas Sí. y fueron mejorando la carne. Sí. Entonces, lo que nos llega hoy a algunos restaurantes en México, incluyéndome yo ahí, y también algunos en Guadalajara, para no quitarles ningún mérito a nadie, es que nuestra carne ya llega más uniforme. Llega con una mejor jugosidad. Se parece cada vez más una con otra, que no significa que sea industrial, sino que se busca ese equilibrio desde la alimentación, la crianza, para que se parezca lo más posible. Vamos a buscar no va a ser igual. a la mejor vaca, Claro. ¿no? Para El mejor ambiente, la mejor comida. el mejor semen, Ajá. la mejor vaca, Sí. y el mejor lugar para poderlas poner, ¿no? Que es una vaca que ha sido mamá de 6, 8 Claro. Que vacas. te da ya una cierta garantía Ya de da una calidad. garantía de que con esas mezclas Claro. sale ya un cierto producto, ¿no? Digo, se oye muy feo hablar así de los animalitos, ¿no? Pero Que además Aarón, ranchos muy bien cuidados en lo estadístico. aparte. Más que yo les discuto que a mí que me ha tocado conocer muchos ranchos, yo digo, más que la parte, digamos, de manipulación, es más un gran avance estadístico de saber que si le doy tanta cantidad de alimento a este tipo de vaca, me va a dar tanta carne y tanta cantidad de grasa. O sea, es mucho más de Cuando estudio comienza que de manipulación. El rendimiento de Así qué es lo que me va a dar, ¿no? Así es. Obviamente esto es un negocio, ¿no? Así es. Entonces el ganadero desde que ve al becerro sabe lo que le está tirando. Así es. Cómo lo va a cuidar, cómo lo va a alimentar. En Estados Unidos existe la rastreabilidad, que es quiénes fueron sus papás. Aarón, vamos a tener que hacer un primer corte. Ahora que regresemos, me gustaría que nos platicaras en el caso de US Meat, cómo se controla esa calidad. O sea, qué es lo que se cuida para entregar un corte de carne que lleve la marca US Meat. No le cambie, le recuerdo, estamos hoy hablando de la carne certificada como parte ya pues, de nuestra gastronomía nacional cada vez más. Le recuerdo que tenemos un teléfono 3030-5307 y el Twitter @Gilberto Pérez, por si quiere comunicar con nosotros. No nos tardamos, regresamos a seguir hablando y a saborearnos la carne. Estamos de regreso, le recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy nos acompaña aquí en Desde el Infierno un experto en carnes, propietario además de un restaurante que yo le recomiendo mucho en Guadalajara, el restaurante Sonoma. Un rato más le vamos a decir en dónde se ubica, pero que además estábamos platicando precisamente de la certificación de la carne y la importancia que está teniendo la certificación de la carne en la gastronomía, la importancia que aprendamos a distinguir entre una carne y otra y que vayamos aprendiendo a distinguirlas también para irlas pidiendo, irlas conociendo, irlas pues, disfrutando, ¿no? Me acompaña un experto, le decía Aarón Mizrahi, y te decía antes de irnos al corte, Aarón, que nos platicaras en el caso de esta marca de US Meat, ¿cómo es el proceso para certificar? ¿Qué es lo que se busca en una carne? Más bien, ¿qué consigue en una carne cuando ve uno ese sello?
Fíjate, US Meat Export Federation es la Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos de América. Sí. Es una marca colectiva y eso es importante decirlo. Ellos, bueno, es una oficina gubernamental sin lucro. Sí, es una marca colectiva porque no es una marca de una empresa, es una marca pertenece al gobierno de los Estados Unidos de los que promueven la es. carne. ¿No? Cualquier productor de carne, de res, de puerco, cordero, puede ser parte de la US. Sí. Bueno, Sí, forma cumple parte con- de la US Meat Export Federation. Si cumple con los requisitos. Exactamente. Cuando la US Meat es todos estos empresarios, ganaderos, rancheros de Estados Unidos. Ya bajando ya, por ejemplo, a marcas como Certified Angus Beef, ¿no? Sí. que traigo aquí en el pecho, que es lo Sí. que estábamos hablando de la carne certificada, ya entramos a otros términos. Ahí, cuando vemos carne americana, estamos hablando de carne de calidad. Desde un principio, desde que comenzamos a ver el producto, se siente la diferencia. Igual si podríamos ver una gráfica que tenemos ahí de cómo las vacas las comienzan empezamos a clasificar Sí. para empezar a ver los grados y de ahí podemos empezar a ver precisamente la manera en que allá tienen clasificado esto. Sí. Que esto en Estados Unidos fue donde se ha inventado, Sí. ¿no? O sea, se le ha dado seguimiento a eso. Hay diferentes clasificaciones de carne. Está la Prime, Sí. que digamos que es lo más, ¿no? Prime. Lo más alto. Lo llama, ¿no? Sí. El mismo nombre lo dice. Choice, que hay alto Choice y hay bajo Choice. Ahí lo vemos ahorita en pantalla. Arriba vemos a una vaca Prime y luego seguimos con la Choice, luego con la Select, la Standard y luego la Utility. La Prime obviamente la vas a encontrar, por ejemplo, en Sonoma, ¿no? Sin echarnos flores. Así ¿no? es. Pero Que es una el estándar carne- más alto de calidad de carne. Exactamente. Si tú vas a un lugar en Las Vegas, un excelente steakhouse, ¿no? O en Estados Unidos, de un buen nivel, vas a encontrar carne Prime. O carne alto choice. La Select y la Standard ya son carnes que puedes encontrar en el súper, Que son, digamos, la tercera y la cuarta. que no dejan de ser malas. Sigue siendo una No carne. dejan de ser buenas, digamos, pero no la alta calidad. Exactamente. Ajá. Digo, es una excelente carne que la consumes bastante bien. Si tiene el sello de la US Meat, ¿no? Y de la USDA, tienes un sello de garantía. ¿No? Que ya sea Standard o Select, aquí lo que viene después es el marmoleo. Sí. De ahí viene la clasificación del alto choice, bajo choice y prime, que según lo tenemos en la siguiente imagen. Para que entendamos el tema del marmoleo, estamos hablando de este entreveramiento que hay entre músculo y grasa. Exactamente, la que grasa, es lo la que grasa le da intermuscular. el sabor bueno a la carne, ¿no? Nuestra segunda gráfica, que a mí se me chispoteó, ahí viene qué tipo de carne es la que nos llega Ajá. o hacia dónde se va la carne. Y las cantidades también. O sea, hablando de restaurantes o hoteles de alto nivel. Lo que es la calidad prime y la calidad alto choice se va para ese sector, Sí. que es un sector A y B. Que en volumen no es lo más grande. No es lo más grande. Y luego ya viene lo que es select y estándar, que ya, bueno, también arriba vemos la madurez de la vaca, Sí. los meses de vida que tiene la vaca. Mientras más grande es la vaca, menor calidad tiene, porque comienza a deteriorarse. Sí. Es como cuando uno llega a los 30. Pues y ya luego los llega a músculos y el 40, hueso y todo se va ya deteriorando no es lo por mismo. cuestión natural. Claro. Exactamente. Entonces, ahí va pasando cómo se va, no deteriorando, pero ya va pasando los años Sí. y la vaca va perdiendo las virtudes como Sí. cuando éramos chavales de 20. Claro. ¿no? Entonces, eso es en la segunda gráfica. Si pudiéramos pasar a la tercera, ahí estamos entrando ya a la clasificación y a Sí. los grados de carne. Ahí Ya. donde vemos el marmoleo con mucha claridad, arriba a la izquierda. Exactamente. Que se Ese- ve esta mezcla entre el músculo y la grasa que le da un sabor. a la la carne. carne. Exactamente, que la gente se me queda, ¿pero qué es el marmoleo? Le dije, es el marmoleo, es lo que le va a dar el sabor a tu carne. Se llama así porque se parece mucho a la estructura del mármol, de la piedra de mármol, Y se le da donde ese- hay vetas, ¿no? Exacto, son las vetas de la grasa. Así es. Eso al entrar en la parrilla es como una mantequilla que se disuelve y se queda Y se impregna el ahí. sabor en la carne. Esa ¿no? grasita se queda dentro de la carne. Ahora que uno pega el cuchillo con el tenedor, obviamente también se desliza bastante Sí. bien. Y cuando entra en la boca es toda una experiencia. Por eso de las sabor. carnes magras, pues
no tienen un gran sabor. No tienen gran Porque sabor. les hace falta ni gran jugosidad. Y ¿no? tampoco que la grasa esté Ahora, aislada en un solo lado, ¿no? Hablando también de dónde viene esta parte de que estamos clasificando, del ribeye. Ujú. Si tú tienes un ribeye prime, tienes una vaca prime. Sí. La grasa intramuscular es lo último que se hace en el animal. Ah, ok. Entonces, tú puedes palpar a la vaca y tú puedes sentir que puede tener cierta volumen, densidad, o grasa y todo, pero no puedes saber exactamente si va a ser un prime o va a ser un alto choice o se va a hacer o va a ser carne molida. Hasta el ¿no? final. Hasta que llega el momento de la planta, donde es inspeccionado, bueno, sacrificado el animal y luego cortado por la parte de la costilla con una pistola, Sí. ¿no? Que es como una cámara fotográfica. Toma la primera foto y luego otro inspector de la USDA verifica que esa misma foto y esa misma carcass es en inglés, pero canal, es en efecto un choice, un alto choice, un prime. O sea, hasta ahí se va a seleccionar. Hasta ahí. ¿Dónde va? Yo te voy a decir, Gilberto, tu vaca Ajá. fue seleccionada como una prime o como una alto No choice. es que yo llevo mis vacas y digo, estas son prime o son choice. No, o sea, tú vas ahí me van a decir, Exactamente. ese es el nivel de calidad que alcanzaste. Exactamente. Ok. O sea, llegas, tú mandas tus 400 vacas, Sí. todas vienen inspeccionadas desde chicos, Sí. desde chicas las vacas, los becerros. Que eso es bien importante que con la gente lo USDA. sepa. Que de cada corte se puede saber toda la historia de la vaca. Exactamente. Desde que nació. Digamos que Dios no lo quiera, sucede algo como lo que sucedió con las vacas locas. Sí. ¿no? De ahí viene la rastreabilidad. Sí. ¿De dónde viene ese problema? ¿En Y se qué ataca, rancho y se viene? ataca directo ahí el problema, ¿no? ¿Quién fue el inspector que Así dio la autorización o dio Sí. la orden? O sea, y de ahí todo viene un proceso Sí. judicial, que no es así, no es un juego, ¿no? Es una cosa muy importante porque la carne es parte de la alimentación de todos los días, ¿no? Que como vimos en la segunda gráfica, la carne de utility es la carne que se va a nuestros perros, ¿no? Sí. A la croqueta. A las se va croquetas. a la carne molida. A las ¿no? hamburguesas de no muy buena calidad. Exactamente. Bueno, entonces ese es el proceso y obviamente decimos, de toda esta inspección, al final sale ya la clasificación, la carne se tiene que empacar, La carne, porque exactamente. se va todo el mundo. En la planta empacadora, alrededor de 400 vacas a la hora son sacrificadas Y procesadas. y procesadas. El sistema de Estados Unidos es que pasan un tiempo en un añejamiento y luego viene el rigor mortis, que es cuando la carne se tensa. Es cuando uno dice que ya se secó el muchacho, ¿no? Y pues cuando uno se muere, pues uno se queda tenso, ¿no? Y lo que hacen estos sistemas como el electroshock es suavizar esa carne, romper esos músculos, ¿no? Fibras, La tensión, perdóname, sí, la tensión. para poder ya suavizar la carne. Entra en añejamiento y sale ya a hacer los cortes primarios. Ya donde sacan la parte de la costilla. Ya se va aprovechando parte cada del loin, parte. Y ya empiezan a salir ya las piezas primarias que tenemos ahí. Que además, es importante decirle a la gente que cuando uno entra a esos lugares es como entrar a un hospital, o sea, con una higiene impresionante. Impresionante. ¿no? No, pues entras con Digo, guantes. para empezar, para entrar, tienes que disfrazarte Completamente. para poder ver lo que está pasando, porque hay una impecable limpieza. ¿no? Todo es limpio. Sí. O sea, te ponen tus botas limpias, casco nuevo, boquilla, Gorro, tapabocas, sí. guantes. Sí. Es todo impresionantemente. Y todos los empleados que están trabajando ahí, que son cientos, Sí. ¿no? Están todos con sus guantes y están todos cortando como máquinas. ¿no? Sí. Y de ahí vienen las piezas primarias, que si podemos ver la otra La siguiente gráfica. gráfica, ahí comienzan a salir los cortes o las Sí. piezas primarias, ¿no? Ahora sí, ¿de dónde viene el ribeye? Sí. ¿De dónde viene el Nueva York? El Porterhouse. Digo, hablando en cortes americanos. Sí. Que aquí hay una cosa que me gustaría comentar, defendiendo la carne mexicana como mexicano. Hemos dejado que venga Argentina a colonizar la carne. Sí. Cuando México tiene una excelentísima calidad de carne y allá no existe esa calidad de Tal carne. vez el único problema que hemos tenido, Aarón, no estés de acuerdo conmigo, es que nosotros en nuestra cultura de consumo de carne nos fuimos por los cortes muy delgados, incluso Y asarlos. aplanados, ¿no? Casi como papel.
y no adquirimos esta cultura de los cortes más gruesos y por lo tanto creo que eso hizo que nos invadiera, por un lado, la carne de Estados Americana, Unidos y por otro lado, de la muy cultura. lejos, la cultura de la carne argentina. Claro. Como dices, aquí, nomás que aquí nos acostumbramos a los cortes muy delgados, ¿no? Que creo que eso es lo que nos unas vacas que podemos competir de primerísimo con, nivel. claro, Compites con quien claro, quieras, ¿no? Claro. Incluso Estados Unidos lo sabe. Sí, lo que tú decías, bueno, mandamos carne de México a muchas muchos partes lugares del mundo, mundo, ¿no? Y lo que no existe es la infraestructura que Estados Unidos ha estado haciendo durante casi 30 o 40 años, ¿no? Sí. Ahora, tengo que hacer un segundo corte. Ahora que regresemos, me gustaría que platicáramos de cómo se entrega toda esta carne en el mundo, cómo, por ejemplo, Sonoma recibe esa carne. Ya que se empaca, que me imagino que se empaca al alto vacío, se empaca, se congela para que pueda llevar todo el mundo. ¿Cómo se distribuye en el mundo? ¿Cómo va de Estados Unidos, de Texas, de donde sea todo el mundo esta carne? ¿Cómo se recibe y cómo se cuida? Por ejemplo, en el caso tuyo, ¿cómo recibes esa carne, pero cómo la cuidas para que la calidad siga estando al máximo de cómo salió del empaque? No le cambie, vamos a regresar muy pronto, vamos a seguir hablando de carne certificada. Les recuerdo el teléfono 3030-5307, 3030-5307 y el correo, la cuenta de Twitter, @GilbertoPérez. Corremos y regresamos rápido. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo. Hoy estamos hablando de carne y bueno, cada que vamos avanzando en el programa se me hace agua a la boca nomás de pensar en esto que estamos hablando y ver esos cortes, aunque los vemos ahí en la pantalla crudos, imaginármelos ya bien pasados por la parrilla y bueno, pues, ¿para qué te platico? Bueno, les recuerdo que tenemos un teléfono 3030-5307, 3030-5307 si se quiere comunicar con nosotros. Y también se puede comunicar conmigo a través de mi cuenta de Twitter, @Gilberto Pérez. Les recuerdo que hoy está con nosotros un experto en carne y además propietario de un gran restaurante en Guadalajara, que es el restaurante Sonoma, Aarón Mizrahi, quien nos está ayudando a entender este asunto de la carne certificada, que creo que ahí vamos aprendiéndole poco a poco, es un tema que da para mucho. Claro. Pedro Veracruz Vallardo se comunicó con nosotros, Pedro Veracruz o de la Cruz, no me quedó claro. Él nos marca de Zapopan, Jalisco, a través del teléfono. Dice que está escuchando el programa y por la radio. Dice que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos clasifica la carne de bovino, la carne de res, en 3 clasificaciones: Prime, Choice y Select. Dice que en México esa clasificación se completa con la cantidad de grasa o se completa con la cantidad de grasa. Dice, pregunta, ¿qué otras características debe tener la carne para clasificarse así? Ya hablamos del marmoleo, ya hablamos de la genética, del tipo de ganado. Dice que él tiene 50 años de experiencia en el tema de la carne y quiere aprender más. Pues qué bueno que quiere seguir aprendiendo. ¿Cómo se llama? Pedro. Bueno, Pedro, digo, estás invitadísimo. Cuando gustes, está el teléfono del restaurante. El que quieras podemos ir y te puedo enseñar la verdad de cortes que tenemos ahí y platicar acerca de algunos de los cursos que he tenido. A ver, aprovechamos, da el domicilio y el teléfono del restaurante para que... Es en Avenida Terranova, esquina con Turín. El teléfono es... El primer piso. Es en la segunda planta, sí. En la parte de arriba hay una cafetería abajo. Sí. En la parte de arriba hay muchos foquitos ahí. Es... Turín y Terranova. Y Terranova. Así es. Ahí en Colonia Providencia, en Guadalajara. Providencia, en Guadalajara, y es 3640-6354. 3640-6354. Pedro se llama. Pedro, sí. El día que quieras, ahí está. Dejo tu teléfono, te lo paso por si te quieres comunicar con él. Con gusto. Bueno, entonces, dice, ¿qué otras características debe tener la carne para clasificarse de esa manera? La manera en que se clasifica la carne viene por de la parte del rib. Aquí es donde clasifica la USDA. A la hora que ellos checan el marmoleo del costillar. A partir de ahí la vaca o la res. Se va a ir a las clasificaciones que ya hablamos. Prime, sí. Choice, Select, Standard, Utility. Y ahí se va. Las comerciales, Pedro, son Prime, Choice y Select. Ya la Standard y la Utility ya no las vemos, si existen, ¿no? Pero como decíamos, a lo mejor algunas se van a convertir en croquetas, otras en carne para hamburguesas, dependiendo de la calidad. Sí, claro. Que bueno, o hay vacas que a lo mejor dices, esta vaca ya está muy grande. Ya no me da para un Prime, ni para un Choice, ni para un Ribeye, ni para un nada, porque ya se les desfiguraron todos los músculos. Sí. No, ya no tienen formita. Esta va toda para la molida, ¿no?
Que bueno, también hay que recordar que la carne molida en el mundo se consume por montones, fundamentalmente cantidad para las hamburguesas, ¿no? Aparte. O, Esos picadillos esos que hacen las mamás en la picadillos casa. las albóndigas, bueno, pero va para allá. Bueno, antes de ir al corte te preguntaba, Aaron, ¿cómo se cuida la carne una vez que sale ya del empaque? ¿Cómo llega, no? Con todo Me el imagino, proceso ese, sí te decía, me imagino que está congelada y empacada al alto vacío. Sí. Hay dos maneras que en Estados Unidos las entregan. Sí. La entregan fresca o la entregan congelada. Nosotros fuera de Estados Unidos necesitamos que la entreguen congelada. Sí. ¿No? Pasan 21 días para que la carne ya pueda salir a la comercialización o al consumo. Es una especie de añejamiento que Sí. debe tener esta carne, hablando de la carne americana. Sí. Y tienen unas cámaras impresionantes que no lo puedes ni creer. En cuanto entra, Sí, es un congelamiento, Se pero congela instantáneo. O sea, nada de que se va a tardar 20 minutos en congelarse entrando. se congela el tiempo de descomposición, se Sí. congela todo eso. Y llega la carne a través de un distribuidor, digo, hablando de esta marca en Sí. específico, de un distribuidor que tiene licencia para poderla distribuir. Entonces, este distribuidor tiene una excelente capacitación para poder manejar la carne desde que la entregan en la frontera, trasladarla, poderla cortar aquí en caso de tener que, ahorita que entramos en los temas de los cortes, meter al vacío también, y la pieza me llega así de Congelada. dura. En nuestro restaurante le damos un proceso de 4 días para que la carne se descongele en refrigeración. Este es un tip para las amas de casa. Sí, no hay que descongelarla con agua caliente de un Sí, no, rato para otro, ¿no? eso es el error más grande Sí, que no sí, puedes. sí, sí. O sea, es padrísimo. O sea, vamos a ponerla al sol, vamos a ponerle el chorro de agua. O meterla al microondas para congelarla así, pues. Entonces, microondas para empezar. Si metemos un corte con un muy buen marmoleo al microondas, lo que estamos haciendo con ese marmoleo es destruirlo. Desbaratarlo. Entonces, esta carne que nos costó Prime, voy a decir un valor, 300 pesos el kilo. Digo, perdóname, 600 pesos el kilo, ¿no? No, Nos pues va a quedar como una carne de 120 pesos el kilo. sí, porque ya la echaste a perder. Porque ya le con echaste a perder por adentro, el marmoleo dejó de existir, ¿no? Y con el chorro de agua, como a la hora que están las fibras, microscópicamente, están congeladas. Chill. Entonces, si tú lentamente en refrigeración las vas desapareciendo, la carne queda exactamente igual. Sí. No pierde textura, no pierde No la se rompe fibra, ninguna así fibra. es. La sangre Va a estar ahí. va a estar ahí como si tiene que estuviera haber fresca. quedado, exactamente. Si yo le meto el agua o le aviento al sol, pues voy a hacer coágulos de hielo o de agua dentro de la carne. Vas a romper todo. Y microscópicamente voy a comenzar a corromper esas fibras. Ahí es donde a lo mejor en los restaurantes hay problemas porque no se ve igual. Sí, la notas, la textura no tiene la fibra, el sabor se pierde, el jugo se pierde. Exactamente. Aquí lo importante Entonces, 4 es- días usted lo tiene en refrigeración para que Para que recupere salga. sus características. Oye, pero ¿por qué no hay de este? ¿Por qué no te voy a vender algo que no? O sea, Ahí lo tengo. El restaurante, o hablando de su nombre de la serie, Sí. no está hecho por dinero. Está hecho por una pasión que comienza con mi padre, ¿no? Que él era un amante de la carne, Sí. ¿no? Yo pasa el tiempo y entro en el asunto de los restaurantes y me especializo en las carnes. Voy a la Universidad de Texas y tomo un curso intensivo en el Texas A&M, que es Texas Agricultural Mechanics. Voy al Culinary Institute of America y tomo un curso de tendencias de menú tendencias de carne de res en los menús. He estado en constante capacitación con la US Meat Federation por una persona muy especial, ¿no? Y he estado en varios cursos de... Que le mandamos a... Le mandamos saludos a Jaime Balmes, no sé cuál, no sé qué, en Polanco. Y aparte a varias conferencias y muchas invitaciones por parte de Certified Angus Beef. Entonces yo sé cuando llega un cliente o llega algo, mi primer respaldo o mi socio es Certified Angus Beef. ¿No? Cualquier carne o cualquier Angus, la palabra Angus se escucha mucho, Sí. como si fuera un estándar de calidad.
La vaca Angus es una res, es una raza. Es una raza de vaca. Que es una raza de res. Que es, sí, una raza de bovino. Que es una muy buena vaca o res, que me están regañando. Sí, me están regañando. Me están regañando. Que da muy buena carne, regularmente. Entonces, a veces en los menús vemos, ¿no? Sí. Nuestras carnes de res son Angus certificados que en las praderas de América no es cierto. Eso es engaño al cliente, ¿no? Yo lo que sí puedo decir que en Sonoma Brasserie, digo, muy agradecido al gobierno del estado, al maestro Aristóteles y a toda su oficina que fueron muy propositivos en el proyecto del Sonoma, porque estábamos buscando la certificación y gracias al apoyo del gobierno del estado, la US Meat Export Federation y la Canirac Jalisco, a mi amigo Juan José Tamayo, y a Canirac, ¿no? Pudimos lograr que Sonoma sea el único restaurante en México certificado por la Canirac, por la US Meat Export Federation y por Certified Angus Beef, como un restaurante que te vende la carne 100% Angus. Desde la pizza, desde la entradita, desde el taquito de chicharrón de ribeye. La carne de la hamburguesa. La carne de la hamburguesa y cualquier corte que veas, ¿no? Que igual si quieren pasar a una de las gráficas empezamos a ver la diferencia de los cortes. Sí. Hay muchos cortes. ¿Cuál es la diferencia de los cortes? Las fibras, el marmoleo, los tejidos, ¿no? Creo que hay otra más adelante. Por ejemplo, en nosotros, en el restaurante, tenemos una de las más amplias galerías de carne para poder escoger, ¿no? Partimos prácticamente desde el brisket, que es el pecho de la res, el ribeye, las costillas, nuestro famoso tomahawk, que es una cosa, bueno, espectacular de verlo y de comerlo. El cowboy, que también ese es mi favorito. Espectacular, ¿no? sí. El ribeye prime, sí. ¿no? El Nueva York, el vacío, que es muy famoso. El vacío se hizo muy famoso porque es una carne que no tiene grasa. Sí. Bueno, pero es una carne que es muy fibrosa, naturalmente. Pero la única carne que no tiene grasa es el filete. Sí. Y otra parte que se llama el petit tender o el teres mayor, que también lo tenemos en el restaurante, que se llama petit filet, que tampoco tiene grasa. Pero no tiene marmoleo como el poco marmoleo que tiene el filete. Ahí viene la diferencia del sabor. Y es lo que le digo al cliente. Hay 200 pesos de diferencia, pero sí los existen y sí los valen. Sí. Entonces, todo esto que se ha ido haciendo en el restaurante, en el Sonoma, ha sido buscar esa certificación a través de la marca Certified Angus Beef. Aaron, tengo que hacer un último corte, pero ahora que regresemos me gustaría que platicáramos de la preparación de la carne, porque igual yo puedo tener un tomahawk, un cowboy de primera, pero le doy en la torre en la parrilla, o le doy en la torre en el horno, o le doy en la torre en un microondas. Que nos platiques ahora la siguiente parte, cómo esta joya de carne la convierto en un platillo excelente, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a hacer un último corte. Ahorita regresamos. Les recuerdo el teléfono 3030-5307 y les recuerdo que estamos hablando de carne certificada y cómo está impactando la gastronomía en nuestro país y en el caso de Jalisco. Desde el infierno. Estamos de regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy estamos hablando de un tema además interesante, muy delicioso, muy rico, que es la carne y sobre todo la carne certificada, la carne de la más alta calidad que se produce y que, bueno, afortunadamente, aunque se produzca en otros lugares, podemos disfrutarla en México y en el caso de Guadalajara, en el restaurante Sonoma, que ahorita vamos a darle más datos para que si lo quiere visitar, porque le recuerdo que hoy nos acompaña un experto en carnes, que además es el propietario del restaurante Sonoma, que es Aaron Mizrahi. Repetimos, está en Avenida Terranova, esquina con Turín. Con Turín, en la segunda planta. En la segunda planta, en Colonia Providencia, en Guadalajara. ¿Está abierto? Está abierto de martes a domingo, de 1 de la tarde a las 12 de la noche. Y ahí van a encontrar toda esta carne certificada de la que estamos hablando, que bueno, además... All the time. Bien preparada. A ver,
Se comunica por vía telefónica Susana Godínez. Pregunta que si tienes algún dato en Guadalajara o en Zapopan donde se puede encontrar la carne certificada. Para poder comprar Certified Angus Beef, lo pueden comprar con el distribuidor que se llama Cobnor, Sigma, o con mis grandes amigos de Su Sazón también, que son los dos licenciatarios que tienen licencia en todo México para poderla mover. Su Sazón son tiendas. Son tiendas, sí. Ya que hay en varios lugares. Yo recuerdo una en Guadalajara por la avenida Circunvalación. Hay una ahí, hay otra en Rubén Darío. Circunvalación casi esquina con Plan de San Luis. Sí, y ahí te va. Digo, aunque aquí me van a dar una cachetada, pero de repente si de vez en cuando por ahí van a Costco, pueden encontrar carne de muy buena calidad. Si yo aquí ando haciendo la promoción a uno y al otro, ¿no? Si topas al final de Costco, del lado izquierdo, vas a ver USDA. Ah, ok. Entonces, toda esa carne que hablamos en un principio, viene certificada de la USDA, viene de US Meat Export Federation. Ahí puede ser mucho más fácil que lo encuentren. Entonces, nada más que busquen que sea carne certificada, y hay varios, ya dijimos varios lugares. Mira, carne certificada por la USDA, digamos que lleva una sticker, una recomanía de la USDA. Certified Angus Beef es algo más allá. ¿no? Entonces, bueno, otra categoría de carne. Ahí está para que usted busque. Bueno, ya dimos algunas alternativas a Susana Godínez, esperemos que la encuentre y la pueda disfrutar. Omar Becerra Torres pregunta que si puedes dar un poco más de datos del Tomahawk, del corte, de dónde viene. Dice que te felicita porque el tema le ha parecido muy interesante. Sus órdenes, aquí estamos, cuando guste. Omar Becerra, el Tomahawk, que es un corte sasasasazo. El Tomahawk es un ribeye con la costilla completa. Ah, ok. Ese es todo el chiste. Y el Cowboy tiene el corte francés. Que los dos son espectaculares. Los dos vistos en crudo son espectaculares. Obviamente ya preparados son una otra cosa, ¿no? Ahí lo bueno es poderse poner un poquito de servilletas y agarrar el hueso y comérselo completo. Sí, o a mano. Sí, claro, sí, no, obvio, sí. Yo decía porque de vez en cuando hay gente que no le gusta así, ¿no? Sí. Bueno, Aaron, te preguntaba antes de irnos al corte, ¿cómo hay que preparar esa carne? Ya nos dijiste primero, descongelar. No la descongelen de un momento a otro. En refrigeración, 4 días. Sí, puede ser. Obviamente, no hay como la ama de casa para la cocina, ¿no? O para un gran aficionado de la carne. Sí. Que pueda palpar y sentir que la carne ya está descongelada. Sí. ¿no? Una buena carne no necesita nada más que sal y pimienta. Y obviamente, una buena cantidad de lumbre, ya sea de gas, mira, de carbón, el carbón de leña, le da un sabor interesante a la carne, igual que la leña. El gas también. Es la manera de cocinarla, ¿no? Sí. Es encontrarle una buena medida al fuego, tanto de gas como de carbón, para no quemarla al exterior. Que no se vaya ni muy lento, ni tampoco... Es que la puedes carbonizar por fuera. Así es. Digo, te queda muy medio por dentro, ¿no? Está toda carbonizada por fuera. ¿no? Entonces, aquí la cosa es buscar ese equilibrio donde la carne se pueda cocer. La carne lleva su tiempo de hechura. Digo, vamos a hablar un poquito de los términos. Sí, que te iba a preguntar los términos, porque luego pues ahí hay, como siempre, la duda, ¿no? De cómo la pido para que la carne esté... llegue en su óptima... Así es. ¿Qué pasa? Que me llegan de repente y... ¿Me da un filete? Con todo gusto. Claro que sí, es una carne deliciosa. Bien cocido. No. Le digo, no, espérame. Si quieres me quito el zapato y te lo doy. ¿no? Sí. Pues le quitaste todas las propiedades a la carne. Si la carne viene así, va a terminar así. Y como comentario de la gente, porque bueno, decimos, es un problema de cultura, del que venimos. Yo siempre le digo a la gente, date la oportunidad de comerla como te recomienda el parrillero o el chef. Date la oportunidad, Gil, ¿no? El mejor término es el que a ti te gusta. Sí. Pero hay que entender también que puedes tener una mejor experiencia. Exactamente. Claro. Oye, yo te recomiendo mejor hacerlo de esta forma, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un asador ahí personal, que cuando alguien quiere un corte muy pasado, le digo, ¿sabes qué? Espérame. Le pido al parrillero que por favor me saque el corte un término antes, ¿no? Ya para poder hacer un en mi parrilla, ¿no? Sí.
terminar nomás de sellar así, muy leve. Muy leve, más para quitarle Sí. la sensación de lo rojo. No olvidemos que el sabor de la carne tiene que ver con sus jugos. Claro. Y con esa grasa que no se queme. Exactamente. Entonces, si tenga- tú te comes el marmoleo y te comes el jugo de la grasa, Sí. pues mejor agarra una tortilla, un pedazo de masa y Sí. dóralo bien, ¿no? Que digo, que cada quien está en su derecho de comerse como quiera. Pero la intención aquí en Sonoma, bueno, nosotros lo que hacemos es personalmente poder llevar la charola. Que sea la mejor Y experiencia. si te lleva, ¿qué corte quieres? Sí, es como yo digo, es como si un pastel que debe tener un cierto tiempo para quedar en su punto, pues lo dejas más tiempo, pues se te va Ya a quemar. perdió propiedades. Ya no te vas a ver a lo que te pudo haber sabido en su mejor momento. Entonces, creo que esa parte nos falta, el tener la cultura, y yo siempre le digo a la gente, date la O la oportunidad. oportunidad. Date la oportunidad. Déjame probarlo así. De que lo comas como el chef te lo recomiende, como te lo recomienda el parrillero, y vas a ir generando una nueva experiencia que seguramente te va a dar mucho más Otras. satisfacción, ¿no? Otra visión. A ver, dos preguntas más antes de que nos vayamos. Luis Prado te felicita, dice que es verdad que los cortes en tu restaurante son los más sabrosos, con mayúscula, además pidió que le pusieran, ¿eh? Pedro de la Cruz Gallardo, de Zapopan, Jalisco, dice que si puedes dar de nueva cuenta el número del restaurante para anotarlo. Despacito, Aarón, por favor. 36, esa es la cámara esa es la cámara mía. 3640 6354. 3640 6354. Y recordamos es Terranova, esquina Terranova, con Turín, esquina con Turín, la planta alta. en Providencia, en Guadalajara. Bueno, entonces hay que cuidar eso. Yo creo que esa es una cuestión que es bien importante, que la gente se dé la oportunidad de comerla en el punto, de una manera que el sabor de la carne se mantenga, que el jugo y la grasa marmoleada realmente expongan todo su sabor. Y lo que tú dices creo que tiene una gran importancia. No es más que fuego y sal. Exactamente. No hay que echarle más. Una buena calidad de carne, que puede, en Rubén Darío y Jesús García hay una excelente tienda, ¿no? Que venden Rubén Darío y Jesús García. Ok. Son cortes mexicanos, son cortes de Sonora. Es muy buena carne, ¿no? La que recomendé que en Costco también. Sí. Mi carne la puede comprar cualquiera. La de su sazón, que también la Sazón, comentamos, sí. la de Comno Sigma. Cualquiera persona puede comprar la carne que yo manejo. Ujú. Pero no cualquiera la va a cocinar como yo lo voy a Que cocinar. ese es un asunto importante. La parrilla es un asunto que no es tan fácil. La parrilla es un arte completamente. Un parrillero para mí merece todos mis respetos. Sí. Es una persona que sabe calcular los tiempos, ¿no? Es una persona que tiene que ser muy limpia, una persona que tiene que ser muy ordenada. Porque bueno, cuando estamos en el restaurante con 40, 50, 60 personas y estamos llenos y de repente hay 30 cortes, uno es término medio, otros 3 cuartos, Claro. otros bien cocido. Tienes que tener un buen control de tu parrilla. Es un control impresionante. Entonces, cualquier parrillero de cualquier restaurante, todos mis respetos, la verdad es que mis aplausos. Y algo muy importante que comenté hace rato, Gilberto, ¿no? El poder ir a la Universidad de Texas, el ir al Culinary Institute of America, que es el mejor escuela de gastronomía. Ahorita que fue la develación de la placa, vino mi profesor Mira qué bueno. del CIA Sí. a acompañarme a la develación de la placa, mía y Julieta, para ponerla en el restaurante. Entonces fue como que muy emotivo. Sí. Y él dijo a la hora de tomar el micrófono, yo enseñé a Aarón, él es mi alumno, y ver que tiene ahora una placa con una certificación por parte del gobierno. Aparte estuvo la cónsul de los Estados Unidos ahí. Entonces fue por parte del consulado americano, fue parte del gobierno del estado, fue parte de la Candidatura Jalisco, la US Meat y Certified Angus Beef. Y él dijo, estoy muy orgulloso de mi alumno, ¿no? Ahí vienen muchas cosas atrás. No es nomás echar la carne y ponerle sal. Así es. Pues hay mucho atrás, Aarón, y bueno, hay mucho que platicar. Desgraciadamente siempre el tiempo se nos va muy rápido, pero bueno, creo que nos ayudaste mucho a entender el tema de la carne certificada, de las calidades de la carne y sobre todo de la preparación de la carne. Y bueno, creo que también nos queda claro que cuando un restaurante como Sonoma tiene una placa como la que tiene, es porque atrás de esto hay un mundo de estudio, una gran experiencia y una gran calidad cuidada desde la hora en que se escogen los productos hasta que se presentan en el plato, que además no solo se deben presentar bien preparados, sino además deben ser muy atractivos. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Tigel. Bueno, pues gracias a usted, por supuesto, porque nos acompañó durante esta hora y le recuerdo que tenemos una cita la próxima semana a partir de las 6 de la tarde aquí en Desde el Infierno. Mientras tanto, lo dejamos con la programación de C7 Multiplataforma.
Gracias.